La ciencia se ha tenido que ver obligada a investigar este tipo de fenómenos, investigar inclusive ciertas experiencias. Porque por muchos investigadores este tipo de fenómenos lo ven como pseudociencias. Sin embargo, yo creo que tendríamos que... Aquí el gran problema con los grupos religiosos es... De hecho, en China se desarrollaron equipos muy especializados en donde detectan cambios electromagnéticos, como usted dice, con cambios muy sutiles de cómo se está comportando todo nuestro ambiente interno, ¿no? Y se está expresando en forma de energía. Nosotros somos entes que irradiamos energía electromagnética. La explicación que da la filosofía perenne es una explicación que es aceptada por aquellos que han tenido la experiencia. A nivel electroencefalográfico, a nivel de resonancia magnética funcional para ver qué áreas cerebrales están prendiendo, que se necesita un rigor bien establecido para que no se pueda malinterpretar. Si yo empiezo a imaginar el aroma de una rosa, mi cerebro no entiende lo que es real y lo que no es real, porque también hay algo que se llama imaginería, y esa imaginería pues ya está muy demostrada a nivel médico incluso, que si el paciente sufrió un accidente y empieza a imaginar que empieza a caminar o que empieza a fortalecer los músculos, se empiezan a activar esas regiones cerebrales específicas de la motricidad. Porque el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos. Ahí es donde hay que buscar. Dios, el Eterno, nos creó para a su imagen y a su semejanza. Él se contempla en nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mística Conciencia Humana. El día de hoy continuaremos con esta serie de videos que exploramos sobre la iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué significa para diferentes culturas y tradiciones? El día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía perenne, teniendo en cuenta lo que ya veníamos hablando en otros episodios, de integrar la ciencia con la espiritualidad, de saber que no están peleadas la una con la otra, sino que pueden llegar a converger en un punto en específico. Daremos los términos generales de qué es la filosofía perenne, qué podemos alcanzar con esta filosofía perenne, qué hay detrás desde el punto de vista científico que pueda avalar esta filosofía. Y claro, teniendo en cuenta lo que ya veíamos en otros videos pasados, en donde se va a tratar de comprender qué sucede a nivel de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede con nuestro cerebro? El cerebro, recordemos que es un órgano indispensable para la vida, pero que sigue en constante crecimiento. Veremos cómo entonces a través de esta filosofía podemos trasladar los conocimientos de neurociencias con la espiritualidad. Para esto tenemos el día de hoy a el Padre Carlos nuevamente, que seguiremos estudiando desde la tradición qué es la filosofía perenne. Bienvenido y muchas gracias. Nuevamente, antes de entrar en materia, la filosofía perenne es una compilación, así se le llama a una compilación sobre experiencias místicas que han hecho algunas personas, entre ellos Aldous Huxley, que fue como el pionero de estas cosas. Ahora hay mucho escrito sobre esto, porque cada vez este despertar de la humanidad a la búsqueda interna es cada vez más amplia, cada vez más grande. Todo el mundo anda buscando por diferentes caminos, unos fáciles, otros no tan fáciles, y se presta esto se presta realmente a la necesidad de investigar y a tener en cierta forma una certeza científica para evitarse muchos escollos en el camino de la autoinvestigación, de la búsqueda de encendernos como luz, que eso sería realmente la iluminación, encendernos como luz de conocimiento, de autoconocimiento, de entendimiento, de sabiduría hacia nosotros, y luego estallar en luz en un acto de servicio hacia toda la humanidad. Hay un libro de Aldous Huxley. Él escribió un libro que se llama Filosofía Perenne, que es una compilación de muchas tradiciones espirituales, de muchas líneas, de muchas corrientes espirituales, de tradiciones espirituales alrededor del mundo, donde él compila
las conclusiones o parte de las experiencias o palabras que hablan de la experiencia de la iluminación en las diferentes tradiciones, porque es un anhelo del ser humano, lo traemos con nosotros, ¿no? Ese deseo espiritual, ¿no? Por más que quisiéramos aterrizar no solo en lo científico, en lo material, en lo demostrable en laboratorio, hay aspectos del ser humano que por naturaleza propia del ser humano nos impulsan hacia la búsqueda de cosas que no son, muchas veces no son visibles, muchas veces no son tan demostrables, al menos en la actualidad. No tan demostrables, digo yo, porque para los tiempos en que Huxley escribió, pues había menos posibilidades de comprobación científica. Eso se ha ido desarrollando en la medida en que la fenomenología humana en relación a estas búsquedas trascendentales han dado manifestaciones fenoménicas. La ciencia se ha quedado corta en algunos aspectos y ha tenido que, en algunos lugares y en algunas épocas de la historia, muy lentamente han tenido que enfocarse en una investigación de tipo científico, como una forma de explicar los fenómenos que se suceden en los seres humanos con estas experiencias, con esos estados mentales o emocionales que se dan en el ser humano por naturaleza propia. Pero en relación a esta fenomenología que se da, ¿no? desde los recuerdos que tenemos de las antiguas tribus, de lo que conocemos, de las tradiciones ancestrales, de las diferentes religiones, digamos así, o de las culturas, y la ciencia pues poco a poco ha ido investigando, ¿no? Y muchas veces paralelo a la medicina, por ejemplo, la ciencia se ha tenido que ver obligada a investigar este tipo de fenómenos y a investigar inclusive ciertas experiencias biológicas que muchas veces no se pueden explicar desde la parte científica. Voy a poner un ejemplo de algunos de estos casos, experiencias cercanas a la muerte en los hospitales, en cientos de hospitales, como Raymond Moody, este doctor que por ahí en los años 70 se dedicó a investigar estas experiencias de mucha gente que la diagnosticaban con muerte cerebral por unos minutos o a través de un paro cardíaco, duraban muertos, pues los decretaban muertos. No había registros encefalográficos como o a lo mejor sí había ciertos datos encefalográficos y había ciertos datos científicos, pero cuando las personas retornaban a través de la resucitación o platicaban muchas experiencias que poco a poco fueron dejando a los médicos o a la parte científica, a la ciencia, pues, así como sí, una posible explicación. Con muchas interrogaciones, ¿no? Entonces, aquel regresa, retorna, abre sus ojos y dices que me vi flotando y vi cómo corría un médico para acá, una enfermera para allá, por el pasillo venía otro, y son cosas que desde la parte científica los médicos ya ven, ahí están en la plancha, están en la plancha o están en la camilla, y de pronto pues como esta persona que estaba muerta o que estaba inconsciente o inclusive a veces no en coma, ¿no? En un estado de coma. Estado de coma, no necesariamente muerte, pero hablan de cosas que realmente estaban sucediendo ahí, pero que ellos desde la parte visible y material no podían. Los médicos decían, bueno, ¿cómo pudo ver esta persona, no? Así es como poco a poco la ciencia ha ido empezando a ingerir inclusive creo que habría que tener científicos, médicos en todos los aspectos de la ciencia más dedicados a investigar, inclusive a inventar, por decirlo así, aparatos. Sí. Aparatos y metodología a nivel científico para ir a mayor profundidad con este asunto. Me gustaría ahí enfatizar un poco para la audiencia que desde el punto de vista científico
hay una metodología muy establecida. Empieza desde el nivel preclínico. Esto quiere decir que desde modelos computacionales in silico se pueden hacer predicciones de cómo se va a comportar cierta molécula, cierta proteína. Luego modelos in vitro, que quiere decir en una caja Petri, que se ponen células y pues no sé, le ponemos alguna sustancia, alguna molécula y vemos cómo responden estas células. Posteriormente se avanza a otro punto en la escala científica, que son modelos animales, en donde pues existen diversos modelos animales dependiendo al fenómeno o a la enfermedad que se quiera estudiar. No necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser para entender mecanismos fisiológicos o de lo que ocurre en nuestro cuerpo de manera normal. Y posteriormente, después de que se pasan esos filtros preclínicos, se pueden hacer ensayos clínicos. Acá yo creo que una desventaja, por así decirlo, en relación a todos estos fenómenos que no se explican en la ciencia, no se pueden explorar en estos niveles, no se pueden explorar en una caja Petri, no se pueden explorar en un modelo animal, porque un animal no tiene los niveles de conciencia que un humano, no tiene los mismos niveles cognitivos que un humano. Sin embargo, creo que sí hace falta que haya una transformación en cómo se ve la ciencia, porque por muchos investigadores este tipo de fenómenos lo ven como pseudociencias. Pseudociencias en donde no llevan un rigor científico. Sin embargo, yo creo que tendríamos que transformar nosotros nuestra mentalidad. Ya hay muchas revistas a nivel científico en donde se estudian estos fenómenos con una metodología muy establecida. Entonces yo creo que sí es muy importante que a nivel global, a nivel internacional, podamos nosotros escalar hacia esos puntos en donde no podamos como tal nada más cerrar nuestra visión a los puros mecanismos que nosotros conocemos. Realmente yo creo que por eso mucha de la fenomenología que se ve en otras tradiciones no la podemos explicar desde el punto de vista científico, y tampoco el tratarlo todo desde modelos animales o modelos en cultivos. La parte científica actualmente, desde hace algunos años, ha tratado de explicar, por ejemplo, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Y han logrado explicaciones muy importantes para mí. Algunos grupos religiosos, por ejemplo, aquí el gran problema con los grupos religiosos es el tratar de querer sujetar las experiencias científicas a la parte doctrinal o dogmática de cada religión, de cada grupo. Creo que eso es un error. Querer sujetar algo que es de laboratorio, que se puede repetir o que se puede inclusive someter a una experiencia, provocarla. Por ejemplo, médicamente sabemos, tú sabes, doctor, que se puede poner en estado comatoso a una persona, ¿no? Algunos grupos en un acto de condenación a personas que han tenido experiencias y demonizar las experiencias cercanas a la muerte, han dicho desde la parte científica lo que algunos científicos han dicho. Esto es lo que sucede con el cerebro, estas son las sustancias que se generan, este es el fenómeno bioquímico, neuronal, electromagnético que hay en el cerebro cuando una persona está experimentando el fenómeno, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo eso. Aquí el problema es cuando estas personas retornan y hablan de cosas que científicamente no se pueden comprobar, de qué es lo que biológicamente está sucediendo ahí, porque hablan de cosas que desde la conciencia, donde se ve que algo de la mente o la conciencia de la persona ve y experimenta situaciones que después se pueden demostrar en la vida real, como esto que yo te decía, ¿no? De que se van salí de mi cuerpo, me vi flotando adentro de la sala de operaciones, etcétera.
vi a los médicos correr así, y luego de pronto, independientemente, no vamos a entrar ahorita al asunto de el túnel y todas esas cosas, esa fenomenología, no. Me voy a lo corto, a lo simple. Se ven afuera y de pronto pueden percibir que por el pasillo, estando cerrado la sala de operaciones, ¿no? De pronto esta persona se percibe a sí mismo como flotando en un cuerpo de X o Y en energía. No vamos ahorita a definir eso, pero ven que la madre viene llorando por el pasillo, que viene un doctor corriendo, y son cosas que desde la visibilidad de los médicos el cuerpo está ahí, la persona ya está muerta o en estado muy comatoso y no lo pueden explicar. A mí sí me gustaría que la ciencia se metiera más en esto. Ya ha habido muchas experiencias de unos recipientes donde aíslan a las personas de todo sonido, de toda luz, de toda frecuencia de energía alrededor, y las personas tienen experiencias de este tipo. De hecho, va a haber otro video en donde se hablan de experiencias cercanas a la muerte desde un fundamento científico. De todos modos, en pantalla les van a estar apareciendo algunos reportes en revistas internacionales de ciencia avalados por pares internacionales, en donde se reportan estos estudios de experiencias cercanas a la muerte. Y sí hay ciencia detrás de esto, sin embargo, lo que decía hace rato, de que muchos científicos, ¿no? Porque somos los mismos científicos que criticamos a otros científicos, en donde no se demuestra con un rigor científico adecuado para que tenga la evidencia que se espera tener ante un estudio clásico. Sin embargo, sí tenemos que salir de esos estudios clásicos para ver más allá, ¿no? Lo que se considera como metafísica, ir más allá de lo físico para tratar de comprender todos estos fenómenos. Pero entonces, esta filosofía perenne, ¿qué en sí es lo que fundamenta? La filosofía perenne sería como una manera empírica, desde las experiencias a lo largo de la historia de muchas personas que no necesariamente están en estados de hospital o de enfermedad y que han tenido fenómenos iguales o muy parecidos a estos. Por eso sí sería muy importante desde esta parte que creo que han hecho ya análisis con monjes budistas en estado meditativo, con yogis de la India en estado meditativo, hasta donde yo sé. No sé si realmente hayan hecho experiencias con algunos otros tipos de experiencias en este tipo de cosas, ¿no? Parece que la doctora que habló la otra vez en la entrevista nos dijo que ya también en esto de la ciencia del mindfulness, parece que ya habían hecho experiencias parecidas, ¿no? Sería importante que esto se publicara, porque son cosas que no se publican porque viene muchas veces la incomprensión y el ataque de manera ordinaria, ¿no? Una incomprensión de los científicos hacia científicos que se han aperturado para poder hablar de esto. Bueno, me gustaría hacer una acotación de lo que estaba comentando en relación a todos estos equipos que ya hay desde la ciencia. Esto que nos comentaba, pues son ya décadas atrás. La ciencia sí ha ido evolucionando. De hecho, acá les podemos dejar unos equipos que ya hay a nivel internacional por diferentes países desarrollados. De hecho, en China se desarrollaron equipos muy especializados en donde detectan cambios electromagnéticos, como usted dice, con cambios muy sutiles, muy sutiles de energía. Entonces sí es muy importante que la audiencia sepa, conozca que existen estos aparatos, no solo para detectar en un ambiente, en una casa, en una cosa, en una región en específico, sino también desde el punto de vista electromagnético del cuerpo. Ya existen equipos bien establecidos, bien reconocidos a nivel internacional, de cómo se está comportando todo nuestro ambiente interno, ¿no? Y se está expresando en forma de energía. Nosotros somos entes
que irradiamos energía electromagnética. Entonces, a través de cómo se está comportando esta energía electromagnética, también se podrían identificar estados alterados de conciencia o también estados patológicos o de enfermedades. En relación también a lo que comentaba de los estados neuronales, los diferentes estados, va a aparecer en la pantalla cuáles son estas ondas cerebrales y cómo se asocian cada una de estas ondas cerebrales con diferentes estados de conciencia. Por ejemplo, el estado beta es un estado en el que estamos ahorita nosotros platicando, estamos relajados, pero también estamos atentos a lo que estamos realizando. En los estados alfa es un estado más relajación, en donde podemos estar incluso con los ojos cerrados y estar respirando únicamente. Ya en estados más profundos de relajación, como son los estados teta o delta, pues estos son los niveles en donde disminuye completamente la actividad cerebral, como se va a estar mostrando, y no quiere decir que el cerebro ya no esté funcionando, quiere decir que el cerebro está funcionando a un menor ritmo, pero no por decir que esté operando a un menor ritmo no esté funcionando, al contrario, está funcionando a otro ritmo, a otra velocidad, pero se están desarrollando redes neuronales muy específicas, se están consolidando. Esto de la meditación que hablaba o de algunas otras técnicas como mindfulness, contemplación, se ve que se forman nuevas redes neuronales, lo que se llama neurogénesis o plasticidad neuronal. Se pueden formar nuevas neuronas, se pueden formar nuevas redes, se pueden fortalecer las que ya están, y a nivel electroencefalográfico pues hay cambios muy específicos dependiendo a lo que se esté haciendo. Si se está haciendo una meditación en donde se lleve a cabo, no sé, enfocarse hacia una visión en específica, pues bueno, entonces se van a estar activando regiones cerebrales enfocadas a la visión. Entonces sí hay ya mucho respaldo científico, va creciendo, va evolucionando esta tecnología. Sin embargo, bueno, como ya hemos comentado en otros episodios, vamos como años luz atrás, porque todavía no podemos explicar muchos de estos fenómenos. Y ya nada más, entonces para poder recalcar lo que estábamos hablando, esta filosofía perenne es entonces todos estos fenómenos que explicarían todos estos procesos hacia experiencias cercanas a la muerte. Pero ¿cómo se explica o cómo se relaciona esta filosofía con los estados de iluminación? La explicación que da la filosofía perenne es una explicación que es aceptada por aquellos que han tenido la experiencia, sea bajo una vestidura religiosa o bajo una vestidura de alguna de las tradiciones, como en India, en Tibet y en otros lugares, ¿no? Bueno, la filosofía perenne habla de la experiencia. El discernir la experiencia, eso es otra cosa, ¿no? Aquí a lo que yo me gustaría sería despertar esta inquietud en los científicos, en el común de la gente, en los médicos, porque realmente cada vez se están dando más este tipo de experiencias y fenomenologías, y creo que sería muy válido que la ciencia pudiera valorar, inclusive no valorar, sí valorar e inclusive hacer un discernimiento sano para evitar muchas cuestiones que pueden ser peligrosas. Te voy a poner un ejemplo de esto. Si la iglesia fuera más abierta, lo hablo desde la iglesia, si la iglesia fuera más abierta a esto, y que ahora cada vez que aparece alguien que dice que le habla a la Virgen, que le habla a Jesús, que tiene manifestaciones de X o Y cosas, pudieran ser sujetos las personas que tienen esas experiencias, pudieran ser sujetos de un control científico, como lo hicieron con los niños en Medjugorje, allá en Yugoslavia, que también los sometieron a esas experiencias, y que ha habido médicos, ahora actualmente hay médicos que están dispuestos a usar toda la tecnología que hay, al menos fuera de las potencias mundiales, ¿no? Para analizar, por ejemplo, los milagros eucarísticos. Así lo hicieran con los videntes, se evitarían muchos engaños.
Sí, yo creo que ahí, como mencionábamos hace rato, sí es importante que exista una estructura bien determinada de cómo se van a realizar este tipo de estudios para que no caiga en que se hable de que es nada más mentira, de que es manipulable, que no, que sí O sea que, medible a través de todos estos o equipos. que quieran que quede en el campo religioso para no permitirle a la ciencia intervenir. Pero yo creo que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Por mucho tiempo ha estado peleada la ciencia con la religión o viceversa. Es importante que se integren en un mismo camino para que se pueda ir vislumbrando con evidencia lo que es la verdad y lo que ya ustedes han manejado a través de siglos, se está empezando a demostrar a través de las neurociencias, a través de la física, de la mecánica cuántica, todos esos eventos que antes creamos de ciencia ficción y que veíamos en las películas, ahora se está demostrando, ahora es real, ahora es tangible, no solo se queda en una teoría. Antes la física era pura teoría, pura fórmula, ahora ya hay evidencia, ya hay experimentos que pueden demostrar todos estos fenómenos. Entonces sí creo que es importante que se unan, que puedan hacer las paces entre ambas para poder llegar a una verdad en común. Por ejemplo, de eso que estás hablando, hay un fenómeno que es históricamente conocido, la fenomenología de la mediunidad. ¿No? Seres que se dicen canales de X o Y, fuerzas, entidades. Entonces, si esto se sometiera un poco al control científico, encontraríamos un patrón de comportamiento biológico en relación a las experiencias, ¿no? Encontraríamos un control, un parámetro para decir, en el caso de la fenomenología, de los que canalizan, de los mediums, iban a encontrar patrones que podrían determinar si es mentira o es verdad, si la persona realmente está canalizando, ¿no? Si está canalizando otras fuerzas, aparatos que pudieran medir el campo electromagnético de las personas en el momento de que están teniendo las experiencias. Y así como con Nancy Flower, que cuando dijo ella, ahí está en la cruz, ahí está, y ahorita en este momento, ahí se está manifestando Jesús, aparatos muy sofisticados empiezan a detectar radiaciones, ¿no? Radioactividad, ¿no? Entonces, en una persona que se diga que es canal, que esté conectada en estos aparatos sofisticados, sería muy importante que diga que viene, no importa quién venga, eso ya es otro rollo, el discernimiento es algo en lo que yo no me quiero meter ahorita, pero me refiero al hecho en sí. Si alguien realmente está canalizando, está teniendo contacto con otros campos de energía, con otras fuerzas, por no hablar de seres o inteligencias o espíritus, como lo quieras llamar, que estos aparatos fueran capaces de demostrar desde la parte científica muy sofisticada que realmente a esta persona está siendo intervenida por fuerzas ajenas, por fuerzas extrañas, independientemente de lo que se discierna qué es o quiénes son, eso es otra cosa, pero sí, tiene que haber obviamente un cambio no nada más un cambio en las conexiones neuronales, no nada más un cambio en las frecuencias del cerebro, alfa, beta, teta o delta, ¿no? Sino también cambios a nivel del campo energético que el ser humano expulsa alrededor de sí mismo, el capullo de luz, ¿no? Sí, Entonces que los aparatos vieran, sí, en este momento los aparatos están detectando que hay una intervención de otras energías, de tal frecuencia, de tal vibración, de tal... Eso sería muy importante. Estoy poniendo el caso de la mediunidad, ¿no? Imagínate hacer un estudio completo en los que se dicen que son canales para ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Y creo que esto evitaría desde el punto de vista también mucho engaño, mucha manipulación y muchas cosas que se dan y que han realmente sido la causa de denigrar que personas o seres humanos que están experimentando este potencial
podría yo decir, infinito que el ser humano tiene en seres que verdaderamente pueden comprobarse estas experiencias. Sí, realmente falta mucho por parte de la ciencia y tener un rigor científico para poder demostrar todo este tipo de fenómenos, pero sí hay algunos estudios que van a estar apareciendo acá en pantalla. ¿Y qué es lo que se ha encontrado en relación a estas personas que se dicen ser canales, ¿no? Pero sí hay que tener bien delimitados todos los criterios desde el punto de vista de inclusión de los pacientes o de las personas, que realmente se demuestre que tienen estos cambios y que estos cambios son específicos de estos fenómenos, ¿no? Y porque el cerebro es muy fácil que nosotros lo podamos flexibilizar. Es decir, que si quiero aprender ciertas áreas cerebrales a voluntad, lo que ya veíamos en un capítulo anterior de la iluminación, yo puedo empezar a imaginar ciertos eventos y estar conectado, y obviamente se van a aprender esas áreas. Obviamente sí tener un rigor muy específico, muy científico de todo esto, y eh, que no sea muy en cuestión de que se pueda malentender el fenómeno, que desde el punto de vista científico sí diga, bueno, este ya es un patrón bien determinado por la ciencia en que las personas que pueden ser canales presentan a nivel electroencefalográfico, a nivel de resonancia magnética funcional para ver qué áreas cerebrales están prendiendo, a nivel clínico incluso hacer scores, tablas para estadificar ciertos síntomas que puedan manifestar estas personas. Entonces sí, me parece que pues tiene que estar manejada tanto por expertos de un campo que sería el de ustedes y un campo a nivel científico. No puede nada más ser de unidireccional. Creo que ese es el principal problema que ha habido a nivel científico, que nosotros como científicos no estamos asesorados en estos puntos y somos muy rígidos. Entonces nada más nos vamos al método científico tradicional, en donde podemos estudiar lo que podemos demostrar, y eso es una gran limitante. Por ejemplo, otro ejemplo que quiero dar. Sabemos que el solo hecho de entornar los ojos, desde la parte científica, cuando entornamos los ojos, automáticamente el cerebro empieza a generar ondas alfa. Cada vez que como que el sentido de la vista es el que tiene el control de las ondas cerebrales. Cuando una persona entorna los ojos, automáticamente empiezas a entrar a nivel alfa. Desde un alfa muy superficial hasta un alfa muy profundo. Entre más los ojos están entornados, como ponen, por ejemplo, en el budismo ponen al Buda en profundo estado de contemplación, por llamarlo en este momento, y está con los ojos entornados. Está en un profundo estado de alfa. Pero cuando mantienes los ojos muy entornados, puedes pasar a teta y luego a delta por fracciones. E inclusive sabemos que el cerebro de manera automática entra en estos procesos de manera automática durante todo el día. Entonces, por ejemplo, tú cuando piensas en diagnosticar, analizas toda la información que tienes del paciente y analizas todo para poder dar una receta, automáticamente tu cerebro está generando ondas alfa y otro tipo de ondas, ¿no? Y eso en sí ya es un fenómeno. Sí, es lo que es un fenómeno cerebral, ¿no? Que se necesita un rigor bien establecido para que no se pueda malinterpretar. Si yo empiezo a imaginar el aroma de una rosa, mi cerebro no entiende lo que es real y lo que no es real. Si yo verdaderamente empiezo a experimentar el olor de una rosa, se van a activar esas regiones cerebrales. Se activan todo. Comida, memorias relacionales con los padres, con un animal, con un paisaje, ¿no? Por eso le digo que es importante poder distinguir desde el punto de vista científico que la persona no lo esté imaginando, porque también hay algo que se llama imaginería, y esa imaginería pues ya está muy demostrada a nivel médico incluso, que si el paciente sufrió un accidente y empieza a imaginar que empieza a caminar o que empieza a fortalecer los músculos, se empiezan a activar esas regiones cerebrales específicas de la motricidad. Entonces sí es muy importante que podamos distinguir
de lo que está sucediendo con estas personas, que sea un patrón. Tal vez no va a ser un patrón tan definido como lo esperamos, pero a nivel científico sí se espera que si es una población, caiga dentro de una curva estadística. ¿Cómo se va a comportar el 95%? En este caso sería un 95% de las personas que tienen este tipo de experiencia. Tendrían que comportarse de manera muy similar. Obviamente los extremos pues se comportarían de manera típica, pero ese 95% sí tiene que tener un patrón bien establecido de los fenómenos que se están experimentando y que se están registrando. Porque sí, para obtener un valor científico que nosotros podamos publicar o demostrar, lo cualitativo también se puede demostrar, pero tiene mayor solidez si se documenta a nivel cuantitativo, ¿no? Tuvo tanto tiempo, tal periodo, o se activaron ciertas regiones y se pudieron medir con tal técnica. Claro, ya después habría que relacionar. Cuando se está en este estado hay la posibilidad de ver estas cosas o de experimentar esto. Esto sería otro nivel de discernimiento. Pero ¿sabes qué, doctor? Creo yo que al ser humano no se le puede poner en ese nivel un límite. El cerebro ha ido dando cada sorpresa, el cerebro humano ha ido dando cada sorpresa, que no podemos decir, bueno, ya las experiencias de iluminación son estas y hasta aquí se llega y esta es la fenomenología y aquí vamos a discernir quién sí y quién no. No, porque el cerebro parece que no tiene límites. Llega un momento en que el cerebro hace recombinaciones tan extraordinarias que de pronto se sobrepasan los récords de experiencias místicas, llamémosle así, y de pronto aparecen otras cosas, y aparecen otras cosas, y aparecen otras cosas. Entonces, creo que sería un discernimiento abierto a un proceso de sorpresa, porque el cerebro te puede dar muchas, como la del cuerpo, ¿no? El ser humano no nos hemos descubierto no nos hemos descubierto realmente todo el potencial que tenemos. Llamémosle biológico, llamémosle electromagnético, llamémosle mental, llamémosle espiritual. Yo creo que esto es algo que está en profundo crecimiento, ¿no? Creo que las potencias sí han indagado en ese sentido y llevan la delantera, ¿no? Pero aquí la situación es que el ser humano está, en este sentido, sí está despertando. Cada vez esta fenomenología se da con mayor intensidad y entonces sí deberíamos de tener una autorresponsabilidad cada uno, seamos o no seamos científicos, seamos o no seamos religiosos, seamos o no seamos de una tradición. Sabemos que con toda esta red de ondas y frecuencias que se dan en la atmósfera, el internet, la radio, la televisión, los infrasonidos, los ultrasonidos y todo ese rollo de lo que muchas veces algunos en internet lo manejan así como con mucho miedo, pero sería imposible, si me pongo debajo de una antena, sería imposible que mi cuerpo electromagnético no reaccione a eso, independientemente de si alguien lo está manipulando independientemente de eso, no voy a caer en eso. Independientemente de eso, ¿no? Si estoy aquí junto a mí este reloj electrónico o la computadora o el electricista que se sube a arreglar el transformador, ¿no? Que está irradiando una cantidad de frecuencias, obviamente que esa persona, aunque esté ahí pegado y con sus guantes de cuero y lo que tú quieras, va a haber un cambio electromagnético. Aunque no se dé cuenta, está habiendo un intercambio de frecuencias, ¿no? Yo creo que la iluminación va por ahí, más que el fenómeno de visiones angélicas o celestiales, que eso es parte de, pero como les digo, en este momento creo que, como vamos en el canal, no me quiero meter todavía en eso, no nos vamos a meter en eso. Pero sí, que cada quien se haga autorresponsable del manejo de sus propias frecuencias. Sería bueno que hubiera un despertar y una conciencia del ser humano de yo soy un ser que emano frecuencias y que estoy intercambiando frecuencias con otros seres que son energía, que son frecuencias, llámese materia, capullo luminoso, aura, la mente, el cuerpo, lo que sea, ¿no?
y que yo tengo que yo despierte en mí la conciencia de ser responsable de mí mismo en ese sentido, ¿no? Porque si yo como ser humano tengo la capacidad de cambiar mis pensamientos, si tengo la capacidad de manejar mis emociones al cambiar mis pensamientos, entonces ya sé que pensamientos ordenados, positivos, equilibrados, generan una química y un electromagnetismo armonioso en mi ser. Pensamientos desequilibrados, de baja frecuencia, generan emociones y una química y una electricidad que puede distorsionar mi cuerpo, ¿no? Por ahí va el asunto de la iluminación, ¿no? Me gustaría también hacer una correlación de lo que usted está comentando. Hay un principio hermético que se llama de correspondencia, que es como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Creo que esto va mucho en relación a lo que usted está comentando. El cerebro es muy parecido al universo. Nuestro cerebro, que sería lo que está sucediendo adentro de nosotros, es muy comparable con lo que está afuera, el universo. De hecho, el universo se dice que sigue en expansión, se sigue descubriendo desde la física cuántica, mecánica cuántica, que el 10% únicamente es nuestra materia, energía visible, y todo el 90% es energía, materia oscura, que se sigue identificando cuáles son estas funciones. Y el cerebro es muy parecido. En el cerebro solo el 10% es lo que conocemos. Lo que conocemos, la potencialidad que tiene el cerebro de realizar ciertas funciones, las conexiones neuronales, si son 100,000 millones de neuronas, equivalentes a 100,000 millones de estrellas hasta ahorita que se sugieren que hay. Entonces, el que podamos identificar todas estas funciones que no estamos nosotros conscientes que somos capaces de realizar, pero es un 10% que somos conscientes, el otro 90% está apagado, lo que hablábamos la vez pasada, está apagado. Están ahí esas neuronas esperando hacer esas conexiones neuronales que incluso a nivel científico puede ser que no seamos capaces todavía de identificar y de medir, y que incluso ni conozcamos, ¿no? Si es un 10% que conocemos, que somos capaces, entonces queda la interrogante, ¿cuál es ese 90% que no somos ahorita capaces desde la ciencia de identificar? ¿Qué tanto nosotros podemos realizar, ¿no? Hasta dónde, si sigue expandiendo el cerebro y el universo, y el cerebro también tendría esta facilidad de ser flexible, de realizar nuevas conexiones neuronales, de plasticidad neuronal, hasta dónde podríamos alcanzar todas estas habilidades que incluso podrían parecer de ciencia ficción, pero que no lo son, que sí son capaces, que somos capaces de desarrollar aquí y ahora. Obviamente tenemos que tener un adiestramiento para todo esto. Hay infinidad de estudios en donde se han demostrado capacidades sobrehumanas que no conocemos de manera cotidiana, o tal vez no nos encontremos con una persona capaz de hacer este tipo de acciones de manera cotidiana, pero que las realizan, y que por eso entonces el proceso de iluminación también involucra todo este modelo tridimensional del cerebro, que se vayan formando estas nuevas redes, nuevas neuronas, que el cerebro es multidimensional, como ya lo hemos hablado. Actualmente también en la física cuántica se habla de que estamos entre 10, 11 dimensiones. Entonces, si el cerebro también tiene esta capacidad de tener diferentes niveles de conciencia, diferentes dimensiones, que podamos hacerlo consciente. Ese 10% del que tú hablas es el potencial que la ciencia tiene que tener en cuenta, que no puede limitar. Porque, ¿qué tal si en un 10%, para nosotros, un 10% perfecto sería tener todo el cerebro encendido? Ahí está. Todas las neuronas encendidas. Sí. Es un ejemplo, ¿no? Sí, todos los foquitos prendidos. Sí. Pero el 90% es todas las combinaciones posibles. ¿Y qué tal si esas combinaciones y recombinaciones posibles abren mayores
posibilidades. Y cada vez mayores posibilidades. No habría límites a eso. No habría límites a eso. Ahora, hablabas del principio de correspondencia, sí. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y en relación a los conceptos de qué es la iluminación, que es lo que la sabiduría perenne enseña, hay dos maneras. El adentro, al proceso de iluminación en el adentro, al logro de iluminación en el adentro se le llama énfasis. Y al logro de iluminación en el afuera se le llama éxtasis. Pero la misma distancia que hay entre la periferia y el centro, hay entre lo que somos nosotros en la periferia como centro y la periferia. Entonces, así como en el éxtasis, que es la percepción de la creación ad extra, al exterior, vamos a encontrar niveles intermedios. Y la misma cantidad de niveles intermedios que hay ad extra para un éxtasis es la misma cantidad de niveles profundos para el éxtasis. Y ahí es donde pudiéramos encontrar, con un buen discernimiento, los puntos frágiles o los puntos no convenientes por X o Y razones, o los puntos de engaño, ¿sí? Ponemos el ejemplo, ¿no? Estas personas que dicen tener contacto con seres, llámales extraterrestres, ¿no? Eso es, no entro en ese tipo de discernimiento, ¿no? Pero son experiencias que se tienen. O personas que ven espíritus elementales, porque es una realidad que existe, ¿no? Ad extra, todas estas son fenómenos ad extra. Pero tiene que haber una resonancia ad intra. Entonces, hay un proverbio que dice: el camino más corto para llegar a Dios, o para la luz, o para llegar al centro, pasa por el centro de tu mismo ser. Entonces, la mayoría de los místicos, de los buscadores, han llegado a la conclusión de que el camino más corto es ir hacia adentro de uno mismo. Es el camino más corto. ¿Para qué voy a encontrar el centro de la galaxia y luego de otras galaxias y luego para ir a buscar el centro el centro, entre comillas, posible de un universo? Si yo ya sé que soy un centro, porque desde tu lugar donde te encuentras, desde la coordenada en la que te encuentras, llámale coordenada temporal, emocional, mental o espiritual, como sea, desde tú como conciencia, yo soy tu periferia. Todo tu cuerpo es tu periferia. Tú tienes un punto, por decirlo así, que puede ser ni siquiera localizable, sino es adimensional, un punto dentro de ti. Un punto que es obviamente eterno y infinito, por solo decirlo de alguna manera. ¿Cómo llegar a ese lugar? Que dices que fácil, nomás me voy a mi corazón. ¿Qué? 15 centímetros, 7 centímetros, sí, pero ¿qué es a nivel de experiencia? De energía, de experiencia en todo lo que tú eres, ir a tu propio centro, ¿no? Yo soy tu periferia. Entonces, ¿para qué me tratas de conocer a mí? ¿Para qué tratas de conocerlo a él o las galaxias? Si todo esto de aquí afuera es un reflejo y un espejo de lo que está dentro de ti, y está más cerca el centro en ti que el centro afuera, ¿no? Esta es la sabiduría perenne va a tratar de estas experiencias en ambos sentidos, y va a dar muchísima luz para discernir, ¿verdad? Porque hablan ahora de la iluminación y que tienen contactos con seres extraterrestres y los maestros ascendidos y un montón de cosas de esas, ¿no? Independientemente de que el fenómeno se dé o no se dé, que muchos sean ilusiones de la mente y otras sean cosas verdaderas, ¿no? No entramos en ese tema. Pero
Si no me conozco a mí, si no me conozco yo mismo como microuniverso en todos los sentidos, pues ¿cómo puedo decir que soy un iluminado y sentirme avatar, Buda Maitreya Kalki Avatara y Mesías y Redentor de mi pueblo, de mi ciudad, de mi nación? Si no me he conquistado a mí mismo, no me conozco a mí mismo, ¿no? La sabiduría perenne nos va a llevar por esos caminos, con mucha calma, con mucha tranquilidad. Y pues es lo que yo he buscado toda mi vida, es lo que yo he tratado de vivir en toda mi vida. Y desde mi territorio, desde mi trinchera como católico, trato de despertar en los fieles católicos, pues. Eso que lo tenemos en abundancia y que tenemos muchos místicos, ¿no? Pero no es exclusividad del catolicismo, ¿no? Lo que yo sí quiero, que es por lo que estamos haciendo esto, es un apoyo científico. Claro. Un apoyo científico, ¿no? Por el bien, o sea, si yo estoy teniendo tales o cuales experiencias o tales o cuales vivencias, ¿por qué no prestarme a que la parte científica diga, no, pues sí, está viendo estos cambios en tu cuerpo, tus neuronas están así? ¿Y qué tal si de pronto un científico sanamente me dice, oiga, padre, pues está loco, ¿no? Está desequilibrado. Sus neuronas se están prendiendo y apagando, pero no están en el orden. Claro, que armonioso. Que no hay, o no hay armonía, o algo que para quitarme del autoengaño, ¿no? Que eso con las que muchas personas caen, ¿no? Pues muchísimas gracias. Estamos casi llegando al final de este capítulo, pero me gustaría recalcar un poco también lo que usted estaba comentando al final, de que somos nosotros un microuniverso, que muchas veces estamos buscando afuera sin ir al centro, y que también se habla desde la física cuántica de que hay multiversos, múltiples realidades, y que nosotros, si somos un microuniverso, somos capaces de crear nuestra propia realidad a conciencia, siempre y cuando, como dice, nos vayamos al centro, nos conozcamos, no querer conocer el mundo exterior, conocernos a nosotros para poder conocer el mundo exterior. Entonces creo que eso es algo muy importante que le tiene que quedar a la audiencia, de que antes de ir a buscar todo alrededor, todo afuera de nosotros, como también muchas filosofías desafortunadamente nos llevan a buscar al exterior y no al interior. Eso sí es muy importante. Todo lo que podamos ver en pasajes, en escrituras, que no es algo tan teórico, que puede ser metafórico y que lo tenemos que llevar a nuestra práctica diaria. Todos estos son manuales de vida en donde si no los ponemos a práctica, realmente nada más se queda con pura teoría. Pues le agradezco muchísimo. No sé si quiere hacer alguna otra conclusión breve del tema. Nada más respecto al centro, es que Jesús lo dijo, está en el Evangelio de San Lucas: el reino de los cielos no se anunciará con bombo y platillo ni con trompetas, porque el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos. Ahí es donde hay que buscar, ¿no? El reino, queremos entrar al reino. Cuando muchos, inclusive en la iglesia, se habla de entrar al reino de los cielos. Señores, si Jesús nuestro Señor dijo que el reino de los cielos está aquí adentro, quizá por eso tengamos que hacerle caso al Sagrado Corazón de Jesús, que nos muestra su corazón como diciéndonos: entra a tu interior, entra a tu centro. ¿Quieres conocerte y saber quién eres? Es que es maravilloso eso. Desde la sabiduría perenne lo voy a dar como algo que yo estoy sintiendo ahorita. Somos una imagen y semejanza de Dios. Ya no hablaré del pecado original, ¿no? Pero si a través de la caída, ya lo que esto sea o haya sido, nos desdibujamos. Dios, el Eterno, nos creó a su imagen y a su semejanza. Él se contempla en nosotros. Él se contempla en nosotros. Y la imagen, dice San Bernardo, sigue indeleble, está en el interior. Entonces, cuando entremos al centro de nosotros mismos, vamos a conocer como somos conocidos. ¿Por quién? Por la inteligencia suprema. Y no vamos a ver a nadie más que a nosotros mismos
con la imagen perfecta y divina que somos. El que tenga oídos para oír, que entienda. Y el que tenga ojos para ver, que vea. El reino de los cielos está adentro. Gracias. Wow, muy, muy interesante. Con esto hemos llegado al final. Me gustaría hacer una recapitulación de los principales temas que se vieron el día de hoy, y que la filosofía perenne prácticamente es una recapitulación que hicieron varios personajes, entre ellos Aldous Huxley, en donde prácticamente ponen en las diferentes tradiciones lo que significa la iluminación para esas diferentes tradiciones. La intentaron integrar en un solo compendio, por así decirlo. También vemos que tenemos que tener más flexibilidad nosotros como científicos a poder explicar este tipo de fenómenos que ya llevan tanto diferentes tradiciones, diferentes filosofías, experimentando a lo largo de varios siglos, que lo podamos integrar con el rigor científico que exige la misma comunidad científica, pero sin desviarnos de esta posible integración entre ambos senderos. Que somos un microuniverso, al igual que el universo externo, que nos seguimos expandiendo en conciencia, que podemos seguirnos expandiendo en conciencia, que solo tenemos un 10%, que puede ser ese 10% nuestro 100% en este momento alcanzable, pero que si podemos formar estas redes neuronales, podemos ir expandiendo más nuestras capacidades, nuestras habilidades cerebrales, que no es el final de la iluminación, solo es parte del proceso. Y que pues nos podamos integrar en un punto en donde se puedan también, a través de diferentes experimentos, diferentes aparatos, que se pueda medir todos estos fenómenos, que no estemos también teniendo sesgos o malas interpretaciones por parte de la ciencia de lo que está experimentando la otra persona, que sí tenga un rigor para que se pueda medir y que podamos identificar cuáles son todos estos patrones que se van presentando en este tipo de población. Pues le agradezco. Invita a ver si entre los videntes de estos hay personas que quieran participar, que tengan conocimiento de personas que tengan esta metodología científica. Pues estamos abiertos. Pues los invitamos a escribir en los comentarios qué les ha parecido este tema. Si conocen a alguien en el campo científico que les interesaría abordar este tema, con mucho gusto también podemos integrarlos a esta comunidad. Recordemos que somos una comunidad y que no solo somos unos cuantos. Al final lo que nosotros queremos es tratar de expandir el entendimiento desde el punto de vista científico, espiritual, tratarlos de unir, de fusionar, de no verlos como entes separados. Pues les agradezco mucho. Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, y nos vemos en un siguiente episodio de Mística y Conciencia Humana.